A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García Román, cirujana plástica, con el programa Cirugía Plástica Segura. El día de hoy, a petición del público, vamos a hablar de heridas de dedos y de mano. Algo tan complejo y tan corriente en el día a día de nuestra vida. Nuestra madre, nuestra empleada, nosotros mismos manejando los alimentos nos cortamos. Entonces nos producimos heridas que, si no son reparadas por el médico adecuado, van a producir secuelas muchas veces permanentes. Estas secuelas nos van a impedir muchas veces trabajar, porque la mano viene a ser nuestro instrumento de trabajo en muchos casos, como nosotros los médicos. El día de hoy voy a entrevistar al doctor Alejandro Rubio. Hola, Alejandro, un gusto de tenerte aquí. Para mí es una satisfacción que tú estés en este programa con la experiencia que tú tienes. Eres de los que más maneja mano en el Hospital Metropolitano. Estamos encantados de tenerte. Muchísimas gracias, Pati, a las órdenes siempre. Voy a proyectar unas fotos para más o menos explicar lo compleja y lo especial que es la mano, ya que nos permite ejecutar lo que nuestro cerebro nos pide. La mano es lo que nos diferencia de los animales y que nos da la delicadeza de manejar todos los objetos, especialmente con la pinza, que es entre el pulgar y el índice. Aquí he puesto un resumen de los movimientos de las manos. Desgraciadamente no está la pinza, pero es súper importante en la reparación de la mano lograr esta pinza, que muchas veces hacemos procedimientos complicados para que la mano después cumpla esta función. La siguiente, por favor. Como se ve en esta lámina, la anatomía de la mano es sumamente complicada. Tiene cantidad de músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, que nos permiten hacer todos los movimientos de la mano, y además eso, tener sensación táctil, sensación térmica y cerrar nuestra mano. La orden lo da el cerebro, pero la ejecutamos con la mano. Siga, por favor. La sensibilidad, los nervios son muy especiales. Tenemos en la mano, como ustedes pueden ver, todos los nervios que vienen a inervarnos y nos dan todas las características especiales de la mano humana. La siguiente foto, por favor. He puesto el pulpejo y la uña porque muchas veces los cortes más que parecen corrientes vienen a producir daño en la uña y después al tacto. No solamente nos dañan el pulpejo, la huella digital, sino que nos dejan sin sensibilidad y para podernos defender de las diferentes agresiones en el día a día. El siguiente, por favor. Sí, gracias. Esta foto nos vemos a un paciente que ha tenido múltiples heridas, que vamos a hablar que pueden ser heridas simples y complejas, donde logramos suturar, pero vamos a ver cómo evoluciona. Y también otra foto donde la importancia también de la inmovilización. Muchas veces no solamente depende de la sutura, sino la inmovilidad. Por eso es importante acudir donde el cirujano plástico de mano, quien nos va a ayudar y quien va a recuperar todas las funciones que tenemos en la mano. Gracias. Alejandro, ¿cuáles son las heridas más frecuentes de mano? ¿Cómo se realizan? ¿Qué es lo que tú más recibes? Bueno, a nivel de la emergencia en el Hospital Metropolitano, creo que la mayor incidencia de trauma de mano son heridas en las zonas distales de los dedos, ¿no? Hemos recibido traumas grandes, traumas severos,
pero no tienen mucha frecuencia en nuestra emergencia. Lo que sí son las cosas de todos los días. Claro. Todos los días hay un trauma por un aplastamiento de una zona distal del dedo, generalmente en la falange distal, es decir, en la zona de la uña. Los cortes, como tú bien decías, los cortes que se producen en forma diaria en las personas que tienen sus trabajos a nivel doméstico, ¿no? En las casas, los cortes con cuchillos, heridas con un vidrio, etcétera. Es lo que más recibimos, y obviamente nos da un tratamiento, o digamos debemos implementar un tratamiento que pueda finalmente satisfacer al paciente no solamente en el plano funcional, ¿no? Para tratar de preservar la sensibilidad y la función en sí de la mano, sino también en el plano estético. Una lesión distal en los dedos que implique una amputación es un problema que, si bien es cierto, se puede haber resuelto la parte funcional, pero queda esa secuela estética que el paciente o la paciente no la acepta con facilidad. Claro. Comencemos primero. ¿Qué debe hacer un paciente en la casa cuando se corta para evitar complicaciones tanto funcionales como estéticas después? Porque muchas veces tienen la costumbre mucha gente de ponerse varios productos y vienen ya contaminadas las heridas desde la casa. Efectivamente, y lo que sucede es que una herida en la mano, hablamos si es una herida cortante, porque hay otro tipo de traumas, ¿no? Traumas cerrados que no causan un problema que se vuelve dramático en la casa, que es la hemorragia. El sangrado que pueda presentar esa paciente o ese paciente el momento que sucedió el accidente. Ese rato no se sabe qué hacer. Lo común es utilizar la telita del huevo. Así es. No sé, se envuelven con hojas de cebolla. A veces se ponen efectivamente, como tú dices, productos que logran contaminar las heridas. Dentífricos, el dedo le meten en harina, le envuelven con lo que tengan a la mano en ese momento, una telita que no está limpia, en fin. Pero obviamente digamos, el objetivo es tratar de que no sangre, porque ese sangrado lleva a un estado emocional de estrés y que al paciente no le impide actuar con tranquilidad. ¿Qué hacer en ese momento? Es simplemente hacer sea o un vendaje o sostener su dedo con un poco de presión para impedir que continúe la hemorragia. Al controlar la hemorragia, entonces se controla ya el estado emocional del paciente, porque entiendo yo, se puede pensar que ya se solucionó el problema. Y dirigirse en forma inmediata a un centro hospitalario, a un centro de salud, donde exista la atención de especialidad de la mano. ¿Por qué razón? Ahora, Alejandro, perdóname un momentito. Tenemos también no solamente cortes, sino aplastamientos y arrancamientos. Es diferente también para un pronóstico, para la reconstrucción del dedo, cómo ha sido producido el trauma. Cuando es cortante, es diferente cuando ha habido un arrancamiento o un aplastamiento. El pronóstico de los tejidos viene a ser también, depende no solamente del cirujano que vaya a atender la mano, sino de cómo ha sido el trauma realizado. Ahora, cuando se produce una amputación, ¿cómo deben traer la pieza amputada para que no se destruya? Porque muchas veces le ponen también productos que vienen a destruir y nosotros nos quedamos sin ese material para poder reconstruir. Bueno, eso es fundamental. En este tipo de heridas que producen amputaciones, vamos a referirnos en términos generales. Amputaciones de segmentos de las manos, que son los dedos. Hemos tenido casos de amputaciones de las manos y uno que otro caso de amputación del miembro superior. El transporte del segmento amputado es fundamental. Depende de eso el resultado final
del tratamiento que se quiera o que se le pueda realizar al paciente. En este caso, las reimplantaciones que tratamos de hacer. El transporte y la forma como transportar el segmento son dos cosas importantísimas, ¿no? Primero, el tiempo en el que se debe transportar un segmento amputado y transportar al paciente hasta el centro médico de especialidad. Contamos hasta 6 horas a partir del momento del accidente. ¿Qué líquidos le deben poner y qué líquidos no le deben poner? Y lo que comúnmente hemos encontrado es que viene el dedo o la mano inmersos, sea en suero fisiológico, otras veces inmersos simplemente en agua. He tenido yo 2 o 3 casos que han llegado inmersos en alcohol, o vienen los segmentos amputados directamente inmersos en el hielo. Ninguna de estas formas son las adecuadas porque causan un daño en los tejidos del segmento amputado. Cuando es en agua y se demora mucho tiempo, ese segmento tiende a macerarse, es decir, la piel y las estructuras anatómicas se sobrehidratan. Igual sucede cuando están en suero fisiológico. Bueno, cuando han llegado en alcohol, prácticamente ya no sirven los tejidos esos. Y cuando se los pone directamente en hielo, el fragmento amputado sufre una quemadura por la temperatura. La temperatura en la que se tiene que transportar se calcula que debe ser más o menos unos 4 grados centígrados. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es una cosa simple. El segmento amputado hay que envolverlo en una tela limpia, se mete en una funda plástica a la cual se la infla, y esa funda plástica inflada, protegido el segmento amputado, se la puede meter en un recipiente con hielo. No hay un contacto directo del hielo con el segmento amputado, pero sí se mantiene una temperatura adecuada para que se pueda transportar ese segmento en un tiempo previsto o un tiempo adecuado para poder iniciar una reimplantación, generalmente que se hace con microcirugía. Claro, si el paciente no tiene una gasa estéril, puede un pañuelo plancharlo, una toalla plancharlo, envolverlo y meterle en la funda plástica inflada, como dice Alejandro, y después el hielo, para que no esté en contacto, porque el hielo viene a quemar y ya no se mueren las células y ya no se puede reimplantar. Sí, así es. La verdad es que lo que se pueda tener a mano, generalmente los accidentes, estos tipos de accidentes que ocasionan amputaciones, suceden en sitios de trabajo y estamos hablando generalmente en áreas donde los obreros están expuestos a eso. Puede ser el campo, una fábrica, una construcción, en fin, donde los objetos o la zona, el medio donde trabajan, de hecho, ya es contaminado. Realmente tomar alguna precaución de contaminación en ese momento, yo personalmente creo que se vuelve muy difícil. Lo que hay que hacer es un poco proteger al segmento amputado simplemente con cubrirle. Lo que se hace ya en el hospital posteriormente o inmediatamente llega el paciente, que es la administración de antibióticos para prevenir procesos infecciosos posteriores, creo que va a ser lo mejor que el paciente pueda recibir en ese sentido. Y claro, otra de las cosas que me quería referir y que tú ya lo anotaste, son el tipo de trauma que ocasiona la amputación. Eso también es importantísimo saber. Una amputación de un dedo o de una mano que ha sido hecha por una guillotina, por ejemplo, es decir, un corte neto, un corte limpio, permite una reimplantación y resultados positivos, yo creo que en un 90% de los casos. De hecho, en el hospital hemos tenido reimplantación de manos que nos han dado muy buenos resultados, pero han sido este tipo de trauma. Hay traumas por arrancamiento, por ejemplo, en accidentes de tránsito se ve con mucha frecuencia. Ese tipo de trauma ya ocasiona un daño severo en todas las estructuras de la mano y volverlas a reparar ya crea muchas dificultades y tenemos ya resultados
muy poco favorables, ¿no? Hablando de lo difícil que es el manejo de mano, nuestro consejo a través de este programa es llevarle donde el cirujano de mano, porque muchas veces nuestros pacientes llegan a un centro de salud o incluso a un centro hospitalario, pero es manejado muchas veces por el interno, el residente, que muchas veces sutura solo piel y deja todas estructuras tan valiosas sin reconstruir, que después viene a traer consecuencias, retracciones, infecciones. Si acaso el cirujano, el médico no se siente preparado para manejar una mano, le hace las primeras atenciones y después tiene que ser visto lo antes posible por un cirujano de mano. ¿Tú qué nos aconsejas en cuanto a eso, Alejandro? Bueno, efectivamente, hemos tenido muchos casos que lamentablemente no hemos podido resolver con éxito. Y ha sido por esto justamente. No sé si la falta de conocimiento, no sé si las condiciones del paciente, la cercanía o no de transportarle al paciente a un centro hospitalario de especialidad, ha hecho que se lleve a centros de salud donde no tienen la atención de especialidad en cirugía de mano. Entonces, claro, los médicos que reciben al paciente, no todos están preparados para atender traumas de mano, porque esto ya es una especialidad. Y no sé si es que se le da la importancia del caso en un trauma de mano. Así es. Entonces, en los servicios de emergencia se trata a veces de hacer suturas, se trata de hacer reparaciones tendinosas. No se trata fundamentalmente lo que ocasiona el mayor daño en una mano, en un dedo, que es la parte vascular. ¿Qué le recomiendas tú al residente que exámenes que haga de primera intención? La primera atención, porque muchas veces bloquean y cuando tú llegas ya no le puedes hacer los exámenes necesarios. Bueno, yo creo que fundamentalmente el médico que recibe un paciente con trauma de mano tiene que ser muy honesto con él mismo y saber si él está en condiciones o no de atender a ese paciente. Si no está, lo que él puede hacer es una cosa muy simple: hacer un vendaje compresivo para evitar el sangrado, hacer tal vez una limpieza a ese momento de la mano y trasladarlo o remitirle a un centro de especialidad. Porque es importante considerar una cosa: todo tipo de trauma de mano, y así lo manejamos en el Hospital Metropolitano, debe tener dos condiciones fundamentales. Primero, anestesia. Es decir, no se puede hacer una exploración o una curación en una mano que ha sufrido un trauma si el paciente no tiene una anestesia adecuada, ¿no? Esto implica que el paciente tenga que estar generalmente en una sala de operaciones, en un quirófano, donde un médico anestesiólogo pueda asistirle en ese sentido. Y dos, para explorar una herida de una mano debemos bloquear la circulación, evitar que esa mano siga sangrando, porque eso impide explorar tantas estructuras anatómicas tan pequeñas, algunas microscópicas en la mano. Entonces bloqueamos el paso de sangre y para esto utilizamos un torniquete. Claro, pero previamente tú, cuando recibes un paciente, le examinas la sensibilidad, la movilidad, si hay fracturas, si no hay fracturas. Las primeras atenciones que tú les haces en emergencia sin pasarle al quirófano, ¿cuáles son? Bueno, efectivamente eso, ¿no? Una valoración que nos permita tener una idea, si no clara, una idea real de qué tipo de lesiones tiene la mano. Primero, vascular, y es fácil saber, es decir, si es que tenemos o no un llenado vascular distal, un llenado a nivel del lecho unguial. Sabemos, si es que eso sucede, sabemos que esa mano está vascularizada y eso nos da tiempo para tomar precauciones para luego. Podemos saber si es que una mano está fracturada. Tal vez si no tenemos a mano una radiografía, pues la posición de la mano, la posición de los dedos y la limitación funcional de los dedos nos podrían llevar a tener una idea si es que existe o no una fractura. La
falta de movilidad de dos movimientos esenciales de los dedos, que son la flexión y la extensión, nos lleva a diagnosticar con facilidad si es que existen secciones o lesiones tendinosas, ¿no? Tendones que flexionan los dedos y tendones que estiran los dedos. Si el dedo no se mueve, no se flexiona, sabemos que un tendón puede estar seccionado. Y la evaluación de la parte nerviosa de la mano, de la sensibilidad, inicialmente se hace un poco dificultosa, porque existe tipo de traumas, por ejemplo, por aplastamiento. El trauma por aplastamiento deja una sensación de amortiguamiento de la mano que se llama parestesias, que podría con el transcurso de las horas recuperarse, ¿no? Y no ser necesariamente una lesión nerviosa de la mano que nos obligue a hacer una exploración, por ejemplo, de uno de los nervios que podrían estar afectados. Ahora, cuando tú ya hemos llegado al quirófano y tú ya comienzas a reconstruir, es importante también, como tú dices, estar en un centro que tenga un buen quirófano para uno poder explorar. Muchas veces, a más de la herida que tiene el paciente, tenemos que ir abriendo otras vías para poder explorar un tendón, que muchas veces depende cómo haya sido la lesión de la mano, si ha sido en flexión, en extensión. Entonces necesitamos todo un equipo, como tú decías anteriormente, para nosotros poder comenzar a reconstruir la mano. Así es, sí. Efectivamente, ya te había dicho dos condiciones esenciales: tener a un paciente con una anestesia adecuada, tener un paciente que esté controlado el problema vascular en el caso de que hubiera un sangrado activo. Generalmente sucede cuando las lesiones son arteriales. Y viene la exploración de la mano, que se la tiene que hacer hacia las zonas que están sanas de la mano. Si hay una sección de un tendón, sabemos que los tendones actúan como un elástico que se corta, porque los tendones son unas estructuras anatómicas que están a tensión. El momento que se corta ese tendón, tienden a retraerse los cabos de los tendones como un elástico. Y generalmente están muy distales o muy distantes a la zona de la herida. Nos obligamos a hacer incisiones o cortes o ampliar las heridas para poder llegar a la zona donde están las estructuras sanas y empezar la reparación desde ahí. Así podemos explorar vasos sanguíneos, arterias, nervios, los mismos tendones y también los músculos de la mano, porque no hay que olvidarse que la mano también tiene músculos y que pueden sufrir aplastamientos o pueden sufrir cortes que van a limitar cierto tipo de movimientos funcionales a futuro en la mano. Claro, por eso es importante este programa de cirugía plástica segura, porque le estamos llevando hacia el especialista, para que usted tome la decisión de ir donde su mejor médico, donde el mejor centro de salud, para que logre una buena rehabilitación. La mano, una vez que se produce la lesión, tenemos que reconstruirla, elemento anatómico con elemento anatómico. Una vez que la mano queda reconstruida, no para allí la rehabilitación de la mano. Como dije, rehabilitación tenemos que, uno es el vendaje, como queda vendada la mano, y después toda la rehabilitación que tiene que llegar para que otra vez recupere la mano su función. No hemos hablado acerca de la edad del paciente, no hemos hablado del trabajo que realiza el paciente. Todo eso viene a repercutir en la rehabilitación de la mano y en la recuperación de su función. Desgraciadamente, Alejandro, el tiempo en televisión es corto y se nos ha acabado el tiempo, así que yo te pido que te comprometas para otro programa para seguir tratando de lesiones de mano, que últimamente estamos con nuevas lesiones acerca de la tablet, acerca del mouse, de la computadora, que sería muy interesante tratar contigo. Muchísimas gracias, Pati, tu invitación, y siempre a las órdenes. Muchas gracias, queridos televidentes. Nos vemos la próxima semana, el jueves, y acuérdense que ciertos programas están en YouTube. Vayan a Cirugía Plástica Segura para ver los reprises de ciertos programas. Muchas gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.